Vamos al que anunciábamos, la situación por COVID y la saturación de la que ya se está hablando o la presunción de que esto en 15 días pueda irse del control de las autoridades, de los hospitales y de todo lo que ha sido la estrategia y el protocolo que se está aplicando a nivel del Ministerio de Salud Pública. Hubo una reunión muy importante ayer entre el Sindicato Médico del Uruguay y la gente de la SUMI con el ministro, donde se le reclamaron varias cuestiones. Una tiene que ver con el descenso de la movilidad. Se espera hoy que en el Consejo de Ministros después el presidente haga algún tipo de anuncio en ese sentido, pero lo cierto es que la situación de los CTI, sobre todo en algunos departamentos del interior, estamos hablando de Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, donde Artigas también tienen un nivel de ocupación, Jimé, de camas muy alto, donde se están empezando a pensar en hacer traslados. Tampoco ha sido fácil, no los han podido lograr en muchos casos. Cerro Largo, que en alguna instancia del día no tiene anestesista de guardia, ni siquiera también cirujano, y donde las camas también están saturadas. Recuerdan que el del lado de Libramento en Rivera también tenían el problema de saturación. Muchas veces también se habían derivado pacientes. Una locura, ¿no? Sí. Lo que está pasando. El hospital de Tacuarembó va a recibir pacientes de Rivera. Va a recibir finalmente pacientes de Rivera, ¿no? Hay un 60% de camas ocupadas en todo el país, según cifras que ha publicado, ¿no?, el propio Medina, ¿no?, en su cuenta de Twitter. Sí, Medina hace todas las noches una actualización de las camas de CTI. Y ayer Cipriani dijo que en Asia hay un 56% de ocupación. Vamos a saludarlo al doctor Luis Núñez, secretario de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. ¿Cómo estás, Luis? Buen día. Hola, buenos días. Buen día. Bueno, ¿es tan así la situación? Ustedes ayer se reunieron con el ministro. ¿Qué respuestas recibieron? ¿Cuáles, digamos, los planes de contingencia que imagino se tienen en el escenario del que se habla, ¿no?, que en 15 días podemos llegar efectivamente a una saturación por ocupación por COVID? Se quedó Luis, me parece que estamos con un problema de conexión, ¿no? Disney. Bueno, vamos a esperar a corregir esta situación de Zoom. A ver si ahora, no sé si llegaste a escuchar lo que te preguntaba. Sí, lo escuché. Correcto, ahora sí te estamos oyendo a vos. No sé si me escuchan ustedes. Correctamente, sí. Bueno, la reunión ayer con el ministro básicamente fue para plantearle la preocupación que teníamos desde el sector en general por el número creciente de casos en general de COVID en la población. Y bueno, y obviamente nuestra sociedad también le planteó la preocupación que tenemos en cuanto a la situación de algunos CTI, en particular el caso más relevante es el de Rivera, que hoy, al día de ayer, tenía el 47% de sus pacientes con COVID positivo. O sea, si eso vamos a el esquema que publicó el grupo intensivo del Gacha en el documento del 7 de febrero, estamos en una situación roja en Rivera de saturación. Bueno, en realidad ahí se manejaron varias propuestas, pero básicamente fue una reunión en la que mostramos nuestra preocupación y bueno, expectantes a lo que pueda pasar hoy con el Consejo de Ministros, a ver si hay algún anuncio en cuanto a alguna medida que pueda mitigar esta situación de aumento sostenido de casos. Luis, ¿y qué mecanismos de contingencia se pueden activar en este contexto? ¿Qué margen hay? ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo le puedo hablar de la parte estrictamente de medicina intensiva. Claro. Nosotros este tema ya lo venimos hablando hace mucho tiempo. De hecho, hace poco salió un documento que tiene fecha de enero, que es el plan de contingencia 2, digamos, en el cual nuestra sociedad tuvo una participación muy activa, junto también con otras sociedades. Pero ahí, bueno, planteamos lo que se puede hacer en CTI, que no, digamos, no es mucho porque ya mucho se ha hecho. El hecho de ampliar camas ya se ha hecho. Bueno, ya se ha hablado mucho del tema también de personal que asiste en áreas de cuidados intensivos,
las capacitaciones que se están haciendo para personal que no es estrictamente en estas áreas. Y después, aspectos más bien de la logística de las unidades, de cómo poder perder menos profesionales. Vamos a reiterar, Núñez, porque no se entendió. En fin. Hay una serie de cosas que están contenidas en ese documento, que es lo que se puede hacer, y aparte de que cada institución, digamos, ponga un plan B, ¿no? O sea, cuando una institución se sature, decir, bueno, ¿qué hacer? Tener activadas de antemano vías que permitan que el paciente crítico que requiera asistencia la logre obtener en el menor tiempo posible, aunque ese centro esté saturado. Luis, yo te quería preguntar, en realidad son dos preguntas ligadas. La primera, si te vacunaste, y la segunda, si tenés idea dentro del personal tan amplio en sus tareas que trabajan dentro de CTI, qué porcentaje de adhesión existió en relación a la vacuna, que han sido los primeros seleccionados dentro de los que somos trabajadores de la salud para poder recibir la inmunización. Bueno, a tu primera pregunta, sí, me vacuné el viernes, no tuve absolutamente ningún síntoma, ni siquiera dolor local. La verdad que fue de las inmunizaciones que creo que pasó por desapercibida, porque realmente no tuve ninguna sintomatología. En cuanto a la estrictamente relacionado al sector de medicina intensiva, no tenemos datos. Sí, lo que ha trascendido, y bueno, es un poco confusa la información en cuanto a que han sobrado dosis. En realidad hay un problema ahí. O sea, creo que hubo una muy buena respuesta del sector de la salud. Lo que hubo sí fueron muchos inconvenientes desde el punto de vista administrativo, en el cual muchos trabajadores de la salud no figuraban en las áreas priorizadas pese a que trabajan, y eso fue un tema de la información que se pasó por parte de los prestadores al Ministerio de Salud Pública. Por eso es que ese remanente que se habla de 13.000 dosis de vacuna, en realidad no es personal que no se haya querido vacunar, sino que una buena parte es personal que no se pudo. No fue vacunar. contemplada, claro. Luis, recién te cortó y vos decías algo respecto a corregir aspectos de la logística, ¿no? ¿Te referías a los traslados? Sí. Porque se han hecho algunos traslados desde Tacuarembó, creo que hasta el departamento de Salto, si no vos corregime, pero entiendo que hay una necesidad de seguir haciéndolo, ¿no? Ya Rivera está con un 70% de camas ocupadas, Cerro Largo está con problemas, Artigas también. ¿Cuál sería la sugerencia en ese sentido? El poder mejorar la logística para hacer más traslados, y hacia dónde, ¿no? ¿Cuáles son los CTI que en este momento están más descomprimidos? Bueno, nos quedamos de vuelta ahí con una de las medidas que estaban en el plan de contingencia que les mencioné, en el cual participó de Asumi, era la creación de una mesa coordinadora de CTI. Entonces, esa mesa básicamente tiene entre sus objetivos hacer monitoreo de las unidades y la ocupación de las mismas. La ocupación es muy diversa, hay unidades que tienen capacidad para recibir pacientes, que no tienen camas ocupadas con pacientes con patologías respiratorias, y en cambio hay otras como Rivera que sí que tienen la capacidad colmada. Hay que tener en cuenta también, que hoy ya Rivera ya tuvo que referir pacientes a otros departamentos, a Tacuarembó, a Salto, y todo el norte del país, todo el norte y noreste está comprometido. Si ustedes ven, está Rivera en rojo, Artigas en rojo, Salto, Tacuarembó, Cerro Largo. Entonces, hay que mejorar obviamente el tema entre los traslados, que es una preocupación y que es una cosa que también hemos manejado en este ámbito que comenté, que es la mesa coordinadora de claro. Claro, pero el problema de los traslados, ¿cuál es? Que no hay unidades para llevar a los pacientes, hay un problema de recursos humanos, hay un problema de flota. ¿Cuál es el inconveniente? Básicamente hay dos problemas. Primero, no todos los pacientes son trasladables.
los pacientes, en particular los pacientes con COVID y que consultan ya con una enfermedad muy grave, es muy difícil poder trasladarlos por la inestabilidad que tienen. Ahí es más fácil trasladar pacientes con patologías no COVID, ¿no? Porque eso requiere, digamos, son pacientes más seguros de trasladar. Los pacientes que tienen una enfermedad COVID grave y tienen mucha insuficiencia respiratoria requieren, por un lado, sí, un equipo especial y con mucha experiencia en estos pacientes, y aún así es muy riesgoso su traslado en algunos casos. Claro. Sobre todo aquellos pacientes que ya están ventilados, que están intubados y que requieren conexión a un respirador. Hacerlo eso en una ambulancia es algo bastante complicado. O sea, los móviles están, pero crea una falsa seguridad eso. O sea, no es sencillo trasladar a un paciente así. Es más sencillo trasladar otro tipo de patologías que eso obviamente los vamos a seguir teniendo. Si bien la ocupación en general ha sido baja y por debajo del 60%, o sea, tenemos igual consultas de otro tipo de patologías, como son las cardiovasculares, las cerebrales, Claro. cuadros abdominales. Claro, de repente se puede trasladar a otro tipo de pacientes con patologías. Lo que querés decir es que otro tipo de pacientes con otras patologías sí se pueden trasladar. Y es allí donde está el otro problema, porque ¿por qué no se puede trasladar a esos pacientes para liberar camas? ¿O no se está pudiendo? Bueno, la idea es que esto, digamos, funcione como un sistema y que, digamos, como les dije, de antemano cada institución tenga hecho ya los contactos necesarios con otra institución para que, llegado el caso de una saturación, pueda enseguida trasladar esos pacientes. Claro. Luis, Y fue lo que pasó. Sí. hay una preocupación porque el domingo se llevó a un nivel récord de casos de COVID, ¿no? Más de 1.500, o sea que podemos suponer que lo peor todavía no llegó. ¿En cuántos días tardan en ingresar al CTI los pacientes que lo requieren? O sea, ¿en cuántos días faltan para que se venga este aumento por el caso récord, por ejemplo, del domingo? En promedio son 7 días. Ajá. De 7 a 9 días es el promedio. O sea, todos estos días que ustedes han visto con diagnósticos, el número de diagnósticos por encima de los 1000, recién lo vamos a empezar a ver a mediados de esta semana. Luis, yo te quería preguntar, hoy es un día de anuncios de medidas, ¿no? Y como trabajador médico de primera línea, ¿qué tipo de medida te dejaría a ti un margen de tranquilidad de llegar a tu casa, de tirarte en la cama y decir, uy, al fin, esto me da un poco más de tranquilidad? Creo que esa medida no existe. No, o sea, en realidad, digamos, lo que importa acá, y no solo en CTI, porque CTI en definitiva el número de casos es un reflejo del número de contagios. Cuanto más contagios hay, más pacientes va a haber en CTI. Con ese retraso de que hablamos, pero en definitiva estamos directamente dependientes del número de contagios. Toda aquella medida que reduzca los contagios va a beneficiar no solo el CTI, sino el sistema de salud en general. Porque estamos hablando de saturación en CTI, pero hoy por hoy los servicios que hacen el seguimiento de pacientes están saturados, y también las áreas COVID que no son de pacientes críticos, porque por cada paciente que hay en CTI hay entre 3 y 4 pacientes en cuidados moderados, eso es en sala, y eso también satura el sistema. Doctor. Entonces, no es un solo. Nosotros somos, el problema que tenemos en CTI es que no nos podemos expandir más de lo que estamos. Pero toda aquella medida que intente bajar el número de contagios es bienvenida. Doctor, en una crónica del diario El País de esta mañana dice que el SUMI propone o habló con las autoridades para que se haga una campaña de vacunación más agresiva. ¿En qué hacen referencia con esa agresividad? ¿Es por ampliar la cantidad de vacunación, por hacerla tal vez obligatoria? ¿Cuál es el punto de ustedes? En realidad, la reunión que se mantuvo ayer, digamos, todos los participantes, estuvimos de acuerdo en que hay que insistir en los planes de vacunación en general,
en todas las áreas y en particular en la salud. La obligatoriedad de la vacuna es algo, digamos, que en SUMI no lo hemos tratado. Yo puedo dar mi opinión personal, pero no es una opinión de la sociedad en realidad. Pero bueno, creo que como trabajadores de la salud tenemos la responsabilidad de Sí, de inmunizarse, ¿no? Claramente esa es un Corto poco la intención de lo que era la respuesta de Luis Núñez, que no sé si lo tenemos de vuelta. esas herramientas su política principal. Perfecto, Luis. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y que todo sea para bien. Bueno, gracias a ustedes por el contacto. No, por Gracias. favor. Interesante Acá. ese punto porque solicitan una campaña más agresiva de vacunación. No entendí bien ahí, pues, se cortó la comunicación. Claro. Acá hace ¿A referencia, qué hace con, referencia la con la agresividad. seguridad? Si ampliar y liberar todo para que los que quieran se vacunen, ¿no? Y no ir habilitando, digamos, por etapas o a Y qué. bueno,